Bueno, para hoy os quiero compartir una reflexión sobre nuestro llamado como seguidores de Jesús. Eh, no solo hemos sido salvos, sino que hemos sido transformados para un propósito específico: ser luz y sal en nuestra sociedad que nos rodea. Esto no es solo para algunos, sino para cada uno de los creyentes. En un mundo lleno de oscuridad, ignorancia y desesperanza, nosotros somos los portadores de su verdad y su esperanza. Podemos leer en Mateo 5, 14 al 16, que dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo del almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Ser luz del mundo significa que nuestra vida debe ser un reflejo de Cristo. La luz no solo revela lo que hay, sino que guía. La luz, por su naturaleza, disipa la oscuridad. No compite con ella, simplemente la anula. En un mundo confuso, nuestras vidas deben señalar el camino hacia Jesús. Y la mejor manera de alumbrar no es solo con palabras, sino con nuestras acciones, con la forma en que vivimos, tratamos a los demás y respondemos a las dificultades. Cuando nuestra luz brilla, la gente no nos ve a nosotros, sino la gloria del Padre. Además de luz, Jesús también nos llamó a ser sal. La sal tiene varias propiedades importantes que nos ilustran nuestro propósito. También en Mateo 5, 13 dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal tiene propiedades como preservación, conservación. En tiempos antiguos la sal se usaba para conservar los alimentos. Así nosotros, como creyentes, estamos llamados a ser un agente de preservación moral y espiritual en un mundo que tiende a la corrupción y el deterioro. Nuestra presencia en la sociedad, nuestra integridad y nuestros valores cristianos pueden frenar la decadencia moral. Otra propiedad es el sabor. La sal da sabor a la comida. Como creyentes estamos llamados a añadir el sabor del reino de Dios a nuestro entorno. Esto significa vivir con gozo, con amor, con esperanza, trayendo una influencia positiva donde quiera que estemos. Y luego otra propiedad que es cuando le echamos sal a la comida, ya transforma todo el plato. Un plato sin sal es como que no tiene sabor, pero si le añadimos sal, como que pues, ya un poquito de sal ya cambia todo el plato, ¿no? Pues de esta manera, nosotros como creyentes, aunque seamos uno ahí donde estemos, puede tener un gran impacto significativo. Podemos tener un gran impacto significativo a nuestro alrededor, en nuestra familia, aunque solo nosotros creamos en Dios, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. No por ser solamente uno, tendremos menos impacto. Entonces, ser luz y sal no es solo para los misioneros, pastores o para unos pocos, es para todos los que creemos en Jesús. ¿Y cómo podemos aplicarlo? Pues bueno, en la familia siempre es
el ejemplo de ser amoroso, paciente, perdonar. En el trabajo, en los estudios, pues siempre ser íntegro, trabajar correctamente. En nuestra comunidad, pues mostrando la compasión, ayudando a los necesitados, compartiendo el amor de Cristo. En nuestras conversaciones, hablando con gracia, verdad y esperanza. En conclusión, para comenzar el culto, os invito a reflexionar. ¿Estamos realmente siendo la luz y la sal que Dios nos ha llamado a ser? ¿Estará nuestra vida brillando y añadiendo sabor al mundo que nos rodea? Que este sea un tiempo donde seamos inspirados y desafiados a vivir intencionalmente nuestro llamado. No guardemos nuestra luz debajo de la mesa, ni perdamos el sabor de nuestra fe. Que cada uno de nosotros en nuestro entorno se convierta en un poderoso siervo del reino de Dios para que el mundo vea a Cristo a través de nuestras vidas y glorifique a nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por el día de hoy, te damos gracias por nuestras vidas, te damos gracias por la Iglesia La Roca, por estar aquí en tu presencia. Padre, gracias porque hemos sido salvos y entendemos el gran sacrificio que hiciste, Jesús, por todos nosotros. Gracias porque además de ser salvos, tú nos llamas a ser luz y sal para este mundo perdido, Padre, que no te conoce. Tú conoces nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a seguir tu ejemplo, cueste lo que cueste, a cumplir tu voluntad, Padre, y que nuestro corazón tenga deseo de ver que más gente te conoce, que más gente se convierta, Señor. Te pedimos, Padre, que tengamos un corazón sensible a ti, a tu presencia, a tu voz, que aunque a veces nos preguntamos de cómo puedo yo ayudar a los demás o qué puedo hacer para que el mundo pueda ver tu luz, Señor, tú siempre nos inspiras. Tú siempre nos guías, tú siempre nos dices por dónde caminar. Solo es cuestión de estar enfocados, Señor, en ti, en escucharte de verdad, de todo corazón. Y te pido, Padre, que nos ayudes a ser sal y luz ahí donde nos has puesto, Padre, en el día a día. Gracias, Padre, por tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, lo tenemos abierto en el Salmo 42, versículo 5. Salmos 42, versículo 5. Bueno, hermanos, yo he titulado el mensaje del día de hoy, ¿qué esperar cuando estás esperando? ¿Qué esperar cuando estás esperando? A los que les suene el título, no sé si a alguno le suena el título de este sermón. ¿Qué esperar cuando estás esperando? A nadie le suena. No puede ser que... Libro, una película, todo eso. Sí, es un libro muy famoso. Es una guía súper famosa de embarazo, ¿no? Precisamente habla acerca de... Es un poquito como una guía que es, digamos, dirigida a la madre que está embarazada, que está esperando, con el fin de un poquito de saber qué espera ella en todo este periodo de espera. Y bueno, pues le he puesto este título no porque estemos embarazados, o porque quiera hablar de embarazo, o porque quiera hablar de algo relativo pues a la preñez o el embarazo, o como lo queramos llamar, ¿no? Sin embargo, he querido hablar de esto porque a todos nosotros, esto sí lo puedo... creo que lo puedo afirmar categóricamente, a todos nosotros como creyentes nos hemos encontrado en un punto de nuestra vida, por lo menos una sola vez, que seguro que no ha sido una sola vez, en donde hemos tenido que esperar algo en el Señor, donde le hemos
pedido algo a Dios y hemos entrado en un periodo de espera hasta que el Señor nos dé eso. O hemos recibido una promesa de parte de Dios y nos hemos quedado esperando esa promesa. Y a veces la promesa se alarga. A veces la espera se alarga más de lo que nos gustaría. Entonces, he querido traer una reflexión en esta mañana precisamente acerca de qué esperar cuando estamos esperando en Dios. ¿Qué podemos esperar que ocurra cuando estamos en ese periodo de espera y el periodo de espera se alarga más de lo que a nosotros nos gustaría? Salmo 42, versículo 5. Este salmo de David es un salmo en donde David se habla a sí mismo, le habla a su alma, le habla a sus emociones, le habla a su ser interior y le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y en esta mañana quiero compartir con vosotros por lo menos 3 cosas que podemos esperar mientras estamos esperando. En la primera fase o en la primera parte de la reflexión quiero hablar acerca de la fase inicial de la espera. Y la fase inicial de la espera es la fase de la ilusión. ¿Por qué digo yo que es la fase de la ilusión? Porque cuando recibimos una promesa de parte de Dios, o cuando nos embarazamos o nos preñamos, por dar un ejemplo relativo al título, de algo que comenzamos a pedirle a Dios, eso inicia con una ilusión en nuestro corazón, inicia con una alegría porque estamos visualizando en fe eso que en algún momento Dios nos va a responder, y nosotros tenemos la fe de que Dios nos va a responder porque es Dios quien puede responder nuestra oración, ¿no? Pero el problema principal es cuando no sabemos gestionar nuestras emociones y la emoción, la ilusión de esa promesa, de ese inicio de ese recorrido, ¿no? A esperar algo, a esperar una respuesta, esperar una provisión, esperar algo que estamos esperando de Dios. Lo iniciamos con tanta ilusión, con tanta efusividad, ¿no? Que nos gana la emoción y la fe la relegamos a un segundo plano. Aquí yo no podía evitar pensar en un ejemplo que pues a algunos de nosotros nos toca bastante cerca, que es el matrimonio. Cuando nos casamos, tenemos toda una ilusión por delante, ¿no? Y al principio, pues es una ilusión, es una cosa nueva, es todo tan bonito, nos vamos de viaje de novio. Yo no sé si aquí los que están casados cuando se fueron de viaje de novio disfrutaron y es todo como que se te olvida el mundo, se te olvida todo lo que problemas o situaciones. Yo por lo menos me fui a un crucero y a mí se me olvidó el mundo por completo, ¿no? Ya cuando volví y me di cuenta que me quedaba poquito dinero, pues me puse triste. Pero en ese momento, cuando estás con la persona que amas, cuando estás no sé, descubriendo a esa persona, cuando estás compartiendo la intimidad, tantas cosas, esa ilusión es tan bonita, tan bonita, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el tiempo pasa, ¿no? El tiempo pasa y esa ilusión, yo no voy a decir que se pierde, pero esa ilusión, esa pasión, eso que está, empieza a madurar la relación. Y como empieza a madurar la relación, eso sigue formando parte del matrimonio, pero pasa ya a un segundo plano, en equilibrio con otras cosas que también son muy importantes dentro del matrimonio, ¿no? Aunque en una relación, pues obviamente bien llevada,
aunque la pasión pueda pasar a un segundo plano, ¿no? Pasa a formar parte de un todo que es muy importante dentro del matrimonio. Pero no es lo mismo que al principio, no es lo mismo. Ya la pasión es diferente, ya el amor es diferente, aunque ha madurado, ya esa ilusión principal pasa a un segundo plano, ¿no? Y muchas veces, hermanos, cuando esa fase inicial de ilusión, de pasión, de efusividad, de todo tan bonito, de maripositas en el estómago y todo eso, ¿no? Cuando eso va pasando, ¿por qué pasa? Pues es la realidad, va pasando. Muchas de las cosas que inicialmente ocupaban esos primeros lugares dentro del matrimonio van dejando de serlo. Entonces, ¿qué ocurre con el ser humano? Porque somos seres humanos. La tendencia es a buscar otras cosas que nos devuelvan a nosotros esa ilusión que se va perdiendo, o esa cosa bonita que nos da nostalgia, ¿no? Que recordamos hace años probablemente, ¿no? Cuando inició nuestro matrimonio, ¿no? Hace unos días, hermanos, estaba viendo en las noticias, y para aquellos que son asiduos de las redes sociales, o normalmente pues ahora pues poco nos podemos escapar de lo de las redes sociales y las noticias, porque lo que no vemos en las redes sociales lo vemos en las noticias, ¿no? Lo mismo que vemos en las noticias es lo que sale en las redes sociales, ¿no? Y ocurrió una noticia que se popularizó mucho, lo conversábamos esta semana yo con Sandra, y yo lo veía en todos lados y todo el mundo comentaba eso, que me pareció una banalidad y una tontería, pero lo he querido traer como un ejemplo, ¿no? Ya que seguramente os habéis enterado, pues había este señor que era un famoso empleado de una empresa, mega empresa, que ni me acuerdo el nombre, pero ni nada, y estaban en un concierto de música, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Entonces estaban abrazaditos allí, y cuando la Kiss Cam los enfoca, pues allí trágame tierra, ¿no? O sea, la chica pues se voltea, el hombre pues se mete como una tortuga debajo de los asientos, ¿no? Entonces el mismo chico de la Kiss Cam dijo, bueno, o estos o son muy tímidos o están teniendo una aventura. Precisamente pues, estaban teniendo una aventura. El hombre, que era un alto cargo de una empresa muy importante, pues estaba casado y tenía su familia. La chica creo que también estaba casada y tenía su familia, y cuando los enfocan pues ponen una cara de tragedia, ¿no? Y pensaba, ¿no? En esta situación, bueno, yo ni sabía quiénes eran ellos, ¿no? Total, yo creo que si no hubiesen tenido esa reacción, pues la cámara hubiese pasado por otro lado y nadie se hubiese enterado, porque ni sabía ni quién eran ellos, ni qué empresa era, ni nada, pues, y ahora pues se hicieron famosos, pues ellos mismos se hicieron famosos, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué puede llevar a dos personas, porque eran dos personas adultas, dos personas ya con ciertos años, ¿no?, a arruinar de esa manera su vida, sus familias y hasta su carrera? Porque a los dos, no se sabe si los han echado o han dimitido, pero los dos han perdido esa posición importante que tenían en las empresas, ¿no? Yo pensaba, pues les ha salido caro el concierto, ¿no? No porque los tickets hayan costado mucho, sino porque les salió verdaderamente caro ver ahí a Coldplay, que creo que era el grupo que estaba tocando allí, ¿no? Han perdido sus trabajos, su reputación, y probablemente la familia de cada uno habrá entrado en alguna especie de crisis y tal, ¿no? En algún punto, hermanos, de la vida matrimonial, cuando esa pasión inicial pasa, ¿no? A estas personas probablemente se les dio, se alinearon los planetas o lo que sea, y se conocieron, empezaron a tontear, empezaron a decir cosas, y empezaron a ceder hasta el punto de llegar al adulterio, que nosotros todos sabemos que está condenado por la palabra, ¿no? Y también por la sociedad, porque la sociedad los ha tratado pues bastante mal, ¿no? Por algo malo que ellos hicieron, ¿no? Pero a lo que yo quiero ir es que probablemente hace tiempo, no quiero contar eso, porque hay alusiones personales aquí, pero continúo con estos señores que no los conoce nadie, ¿no?
Probablemente en algún punto de su matrimonio ellos encontraron a esta persona, tenían alguna cosa en común y empezó a aflorar eso que tal vez se perdió durante el camino del matrimonio, ¿no? Y pensaron, qué bonito volver a descubrir yo otra persona. ¿Qué se sentirá volver a besar o a tener intimidad con otra persona, ¿no? Es algo nuevo, es algo diferente, y empezaron probablemente otra vez las maripositas en el estómago. Es todo un redescubrimiento, ¿no? Porque volvió la ilusión que en un momento cada uno de ellos tuvieron al inicio de su matrimonio, que probablemente de alguna manera no supieron cuidar bien o no supieron cultivar, pero lo cierto es que esa ilusión inicial seguramente la volvieron a tener, ¿no? El descubrirse otra vez, el revivir la pasión, el ponerse guapo para el otro, ponerse guapa para el otro, ¿no? Que son cositas que a veces se pierden dentro del matrimonio, ¿no? También, obviamente, yo creo que hay un componente de adrenalina, ¿no? Cuando no sé, cuando estamos en esas situaciones, a escondidas y eso, hay ese componente de que, uy, si nos pillan y nos salimos cuando se salen con la suya, pues es un poquito da ese subidón y esa cosa por el temor a que los pillen. Y mira si los pillaron, de verdad es que los pillaron bastante bien, ¿no? Y esto, hermano, lo he querido traer como ilustración, porque nosotros en nuestra vida, porque esto no es solamente para los casados, nosotros en nuestra vida somos un poquito así. Cuando la ilusión inicial pasa, la tendencia es buscar otra vez la ilusión, es volver allí, es buscar alguna otra cosa que me haga sentir bien, que me haga recuperar eso que inicialmente yo perdí, ¿no? Y cuando pasa el tiempo de la espera, cuando va pasando el tiempo y no tenemos la respuesta de parte de Dios, la tendencia natural del ser humano es buscar otras cositas que me devuelvan la ilusión inicial que tuve cuando empecé a pedir, y eso todavía no llega. Y cuando se nos presenta la oportunidad de sustituirlo, o lo buscamos así proactivamente o intencionalmente, como decía Sandra esta mañana, ¿no? Otra cosa que nos generen ilusiones parecidas, otra cosa, elementos sucedáneos, sentimientos de AliExpress, que digo yo, ¿no? Cosas que sustituyan eso, que nos generen estas cosas parecidas, ¿no? Adoptamos estas cosas, ¿no? Y empezamos a perder el norte. Porque al inicio, queridos hermanos, no basamos nuestra esperanza en la fe, que tiene que ser sólida e inconmovible, sino que lo basamos en la emoción, en la ilusión inicial. Y la ilusión, la emoción, con el tiempo se va perdiendo. Pero si nosotros basamos la espera, aunque sea muy larga, en la fe, en Dios, porque sabiendo y teniendo la conciencia de que ese Dios que lo ha prometido, ese Dios que tiene el poder para responder, ese Dios que tiene la capacidad para darnos algo que estamos esperando, si nosotros ponemos la fe en ese Dios que dice la palabra, que no cambia, que no se mueve, que es inmutable, que permanece fiel, si nosotros ponemos esa fe en ese Dios, vamos a permanecer aunque la ilusión inicial pase. Y no vamos a estar buscando sucedáneos, sustitutos que nos llenen y que nos gusten y que probablemente no sean del agrado del Señor. ¿Cuántas personas inician su carrera cristiana con ilusión, con alegría, con fuego, con pasión, y a medida que pasa el tiempo se van enfriando y van encontrando cosas para sustituir esa ilusión inicial, porque nos gusta, hermanos, porque nosotros somos seres humanos y lo que nos da gusto, eso lo buscamos. Desde las cosas más banales, si hace mucho sol nos vamos por la sombra, si está salado tomamos mucho líquido, siempre buscamos esa gratificación personal, y en la espera tenemos ese peligro de buscar esa gratificación personal, porque basamos nuestra espera en la ilusión inicial y no en la fe, que debe ser inconmovible, que es como nosotros los cristianos nos tenemos que mover. Ciertamente, hermanos, la ilusión inicial
es bonita y es importante y es agradable tenerla. Siempre, las cosas bonitas, no estoy diciendo que buscar la gratificación personal es algo malo, ¿no? Si estamos en el sol, pues nos vamos para la sombra, está muy bien, ¿no? Si hay algo que nos gusta, pues allí vamos, pues tampoco quiero decir voy a satanizar todo eso, ¿no? Pero hermanos, saber que Dios tiene el poder para darme eso que necesito y que le estoy pidiendo, tener ese sentimiento interno, ¿no? Inicial, que internamente pues, nos lleva a estar seguros de que Dios es poderoso para proveernos las cosas que necesitamos, para proveernos o para darnos esa respuesta que estamos esperando. Ciertamente inicialmente desagradables, pero debemos ser conscientes que a veces la espera se alarga. Yo creo que a todos nos ha pasado, a veces la espera se alarga, porque cuando nos convertimos en cristianos, hoy en día pues estamos en el mundo del aquí y ahora, del ya, ¿no? Y a veces pensamos que nos convertimos en cristianos y tenemos y nos hemos abonado al plan Jesus Christ Prime, ¿no? Pida su petición antes de las 6 de la tarde y por solo $4.99 mañana la tendrá antes del mediodía en su domicilio. No funciona así. A veces la espera se alarga, queridos hermanos, y nosotros debemos entender que si cambiamos la fe, que es inconmovible, que no debe ser cambiante por las emociones, esperando sustituir la ilusión inicial del comienzo, vamos a tener problemas porque nuestra espera no va a estar basada en esa fe que es inconmovible, sino en la ilusión que a veces pasa, que se queda en lo primero, porque las emociones son así, cambiantes, hermanos. Hermanos, si hemos estado esperando algo de parte, yo creo que todos estamos en este berenjenal, todos tenemos, no uno, sino muchísimas cosas que esperamos de parte de Dios y comenzamos con ilusión y recordamos esa ilusión, ¿no? Y entre comillas con mucha fe, sí Señor, gracias para cuando lo tenga, Señor, esa respuesta, esa provisión, ese trabajo, o qué sé yo, tantas cosas que nosotros le pedimos al Señor, ¿no? Pero por el camino cristiano, la espera se empieza a alargar y hemos ido sustituyendo esa ilusión por otras cosas que no agradan al Señor, pero que mantienen contenta a nuestra carne. Seamos conscientes lo que la Biblia nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 17. Y esto es algo que tenemos que tenerlo bien claro nosotros los creyentes. Lucas capítulo 8, versículo 17. Si hay alguien que lo quiera leer en voz alta. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido, ni de salir a luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Hermanos, la kiss cam del Señor, tarde o temprano, todo lo enfoca, todo lo enfoca. Y la kiss cam del Señor no es esa kiss cam que enfoca las cosas para avergonzarnos, porque no funciona así, ¿no? La kiss cam del concierto de Coldplay no andaba enfocando gente para avergonzarla, andaba enfocando gente para que se dieran un besito y para que disfruten del tal. Ellos se avergonzaron solitos por su manera de vivir. Y el Señor constantemente está trabajando en nuestras vidas para sacar a la luz todas esas cosas que no le agradan a Él. Y ahí está la kiss cam del Señor diciendo, pum, esto, aquello, Rocco, esto, hoy sí, Señor. Y gracias a Dios por eso. Durante la espera, no abraces los sustitutos. Sigue abrazando la fe, aunque la ilusión inicial no sea como la del principio. Segunda cosa, la primera, la ilusión inicial. Segunda cosa que podemos esperar cuando estamos esperando es que y cuando la espera se alarga, pues obviamente, porque aquí el problema es que la espera se alarga, ¿no? Es que sustituimos la fe que deberíamos tener por resignación. La fe por resignación. Y eso es algo, queridos hermanos, que nosotros los creyentes no nos podemos permitir. Dile al hermano que tiene a tu lado, la resignación no te la puedes permitir. En el Evangelio según San Juan,
En el Evangelio según San Juan, se nos cuenta una historia que es muy interesante. Dice la palabra que existía una especie de estanque que se llama, en un lugar llamado Betesda, y en ese estanque dice la Biblia que cada cierto tiempo venía un ángel y removía las aguas, y la persona que se tirara al estanque cuando estaba ocurriendo eso, pues era sanada de la enfermedad. Y como no podía ser de otra manera, alrededor del estanque habían un montón de enfermos, habían cojos, habían ciegos, habían paralíticos, ¿no? Y pues de cuando en cuando venía el ángel y tal, y la persona pues que tenía esa fortuna pues de poderse tirar antes, pues era sanado, ¿no? Y dice la palabra que Jesús estaba caminando por allí. Versículos 5 y 8 del capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Juan capítulo 5, versículos del 5 al 8. Juan 5, del 5 al 8. ¿Lo tenemos? Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Versículo 7. Señor, esto es lo que responde este enfermo, ¿no? Que presumiblemente pues tenía alguna especie de parálisis porque no se podía mover. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, porque cuando se agite el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Hermanos, yo he querido poner como ejemplo en este punto 2 de la resignación que sustituye la fe cuando la espera es muy larga, porque para mí este Señor es la viva imagen de la resignación. Es un ejemplo claro y crudo de lo que es la resignación. Probablemente este hombre llegó con la ilusión, ¿no?, de cuando le dijeron, ¿sabías que hay un estanque en un lugar llamado Betesda, que de vez en cuando viene un ángel, remueve el agua y hay que decir, aquí está mi solución a mi problema? Entonces de alguna manera buscó a alguien que lo ayudara y que lo llevara y se posicionara allí en un lugar y vio, este es el rincón mío y aquí estoy yo. Cuando venga el ángel y remueva el agua, pues allí voy a estar yo de primero tirándome, ¿no? Esa ilusión que veíamos en el punto anterior. Pero al pasar del tiempo se daba cuenta que cada vez que ocurría el milagro y venía el ángel y agitaba tal, que no sé cómo ocurría, pues puede ser que el agua se empezaba a mover, no lo sé, siempre había otro enfermo que le ganaba la carrera, que entraba y le quitaba pues la posibilidad de ser sanado, ¿no? De lanzarse primero al agua, ¿no? No sé qué ocurría allí, puede ser que había pues una persona que no estaba tan enferma porque tenía el brazo malo y sí podía correr y se tiraba, pero en el caso de él, que probablemente no se podía mover, dice la palabra que no tenía nadie que lo ayudara a llevarlo cuando ocurría pues el milagro, cuando el ángel agitaba las aguas para poderse tirar en ese chapuzón sanador. Y habían pasado 38 años, 38 años, no sabemos porque la Biblia realmente no nos dice si esos 38 años estaba allí en el estanque. Sí nos dice que eran 38 años que estaba enfermo, pero probablemente por muchos años estaba allí en la orillita del estanque y no podía hacerlo porque otros siempre se adelantaban. Entonces yo me imaginaba a este señor allí teniendo relación con las demás personas que estaban allí porque vivían allí, ¿no? En cualquier momento podía ocurrir eso y tenían que tirarse para estar sanados. Y probablemente pues conocía a Felipe, que estaba por allí, que tenía la mano así tullida, y probablemente conocía a Juan, que era ciego, y por allá estaba María, que tenía este problema y también estaba esperando para ser sanada, y un montón de personas, y veía y conocía sus historias y empezaba a hablar porque estaban todo el día con ellos, ¿no? Y conocía las familias de Felipe, de Juan y de María y del otro y de tal, y pasaba el tiempo y se daba cuenta que Felipe se sanó, y Felipe no se iba a quedar allí compartiendo con los enfermos. Él estaba ya sano y se iba a ir para su casa a disfrutar de su sanidad, y poco a poco iba viendo cómo las personas que tanto conocía y que estaba allí con él en el estanque iban sanando y se iban yendo, y él no, él estaba todo el tiempo allí, ¿no? Yo creo que cuando se está en esa situación es muy fácil tener empatía con la otra persona. ¿No te ha pasado alguna vez que estás tal vez con alguna situación complicada en tu vida y te encuentras con otra persona que tiene una situación similar
y hay algo como un vínculo especial, ¿no? Esta persona está pasando lo mismo que yo, ¿no? Está en mis zapatos, también sabe lo que yo estoy sintiendo, y hay como una especie de nexo, de vínculo especial, ¿no? Seguramente todas esas personas que estaban en esa situación tenían pues ese vínculo, pero este señor, este hombre, por 38 años estaba viendo cómo se sanaba uno, cómo se sanaba el otro, y el pobre no tenía quien lo cargara y lo llevara cuando ocurría eso, ¿no? Y ocurrió que un día Jesús pasó por ese lugar, ¿no? Y dice la palabra que el Señor Jesús le preguntó si quieres ser sano, ¿no? ¿Por qué digo yo? Y el versículo 7, leemos lo que le responde este hombre. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Por qué digo yo que estas palabras nos transmiten, o por lo menos a mí, me transmiten un sentimiento de resignación? En primer lugar, por el contexto, ¿no? Porque ya sabemos que el hombre tenía un montón de tiempo y no había sido sanado, ¿no? Entonces, más o menos nos indica lo que estaba en el corazón de este hombre. Pero lo que a mí más me indica que había resignación en la vida de este hombre es que si a ti se te aparece el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Jesucristo, hacedor de maravillas, de portentos y milagros, y te pregunta, ¿quieres ser sano? La respuesta, queridos hermanos, solo puede ser una. ¿Quién me dice cuál puede ser la respuesta? Sí, Señor, por supuesto. Claro que sí, ¿cómo se te ocurre preguntar eso? Sí, Señor, claro que quiero ser sano. Hermano, pero cuando pase el tiempo y la respuesta no llega, cuando pase el tiempo y la sanidad no llega, cuando pase el tiempo y seguimos esperando y el milagro no llega, eso significa que probablemente antes llega la resignación que el milagro, ¿no? Y hay una línea muy fina, hermanos, que divide la falta de fe con la resignación, la pérdida de la fe con esa resignación que nos convierte víctimas de nosotros mismos. Y pobrecito yo, y empezamos a hacer el pobrecito yo, ¿no? La autocondescendencia y como no le doy lástima a nadie ni a Dios, pues entonces me doy lástima yo mismo, ¿no? Que por algo tengo que hacer, ¿no? Y cuando el Señor te recuerda de alguna manera la promesa que te ha dicho, o tú recuerdas con alguna palabra, con alguna situación, eso que por lo que comenzaste a orar y eso por lo que comenzaste a pedir, entonces puede ser, si hay resignación en tu vida, que entres en esa dinámica y en vez de decirle, sí, Señor, me acuerdo lo que tú me prometiste, me acuerdo por lo que comencé a orar, voy a volver a tener esa fe y voy a volver a tener ese deseo ferviente de que tú me respondas y seguir en oración por eso. Pero cuando entramos en la dinámica de la resignación, nuestras respuestas, cuando eso se nos recuerda, se van a parecer a las del paralítico de Betesda, ¿no? Que a mí nadie me quiere. ¿Y por qué no he recibido esto? Porque Dios se ha olvidado de mí, porque le concede las peticiones a todo el mundo menos a mí. Y una de las cosas, hermanos, que podemos esperar mientras estamos esperando, cuando la espera se alarga, es caer en el error de la resignación. Y eso es algo, hermanos, que como dije al principio, no nos podemos permitir como creyentes. El error de la resignación. Y la tercera y última cosa que quería compartir con ustedes es algo que podemos esperar cuando estamos esperando y pasa seguramente el 100% de las veces. Cuando la espera se alarga, dejamos de orar por eso que comenzamos con ilusión y con fervor a comenzar a orar. Dejamos de ser agradecidos por eso. ¿Por qué? Porque la respuesta no llega, queridos hermanos. Normalmente comenzamos a orar con ilusión, a darle gracias a Dios por la respuesta, ¿no? Por esa provisión, pero a medida que pasa el tiempo, la respuesta no llega y la espera se alarga, ¿no? La reacción común y humana es que ya no oro todos los días por eso, sino que oro 3 veces a la semana por eso. Y después, pues, una vez a la semana, y después una vez al mes, y después cuando me acuerdo, ¿no? A mí les cuento un testimonio personal que es muy cercano a mí.
Yo he estado mucho tiempo orando por una casa, porque tengo ilusión de tener una casa. Pues los años que yo he estado orando por eso, y Valeria siempre sabe, porque y Valeria, pues a veces me dice, papá, ¿estás orando por la casa? Sí. Y ella me acuerda eso que yo ya lo he dejado, porque la respuesta no llega, ¿no? Y yo dejo de orar. ¿Qué me pasa a mí? Nos pasa a todos, queridos, porque es algo natural, ¿no? Y esa promesa que un día abrazamos con ilusión y que esperamos con esa fe, se va apagando poquito a poco, ¿no? Y esa casa que yo me imaginaba algún día, y voy a tener, esta casa va a tener esto, y va a tener aquello, y voy a tener una habitación donde puedo tocar guitarra, y no me va a molestar nadie, y voy a estar contento, y las niñas van a tener cada una su propia habitación, porque sueño así, ¿no? Todo eso, a medida que pasa el tiempo, se va apagando, se va perdiendo esa ilusión inicial, como comentaba al principio, ¿no? Y entramos en esa dinámica de que, bueno, es que igual no es voluntad de Dios, ¿no? Dejamos un poquito de pedir, ¿no? Y lo dejamos incluso fuera de nuestras oraciones, que igual estoy siendo muy ambicioso, Dios está ocupado respondiendo cosas que realmente valen la pena, ese tipo de cosas que decimos nosotros, ¿no? Pasa mucho cuando estamos orando también por nuestros familiares, ¿no? Hemos orado por nuestros familiares, los que no conocen a Cristo, ¿verdad? Y verdad que oramos, y a veces a veces conocen a Cristo, y a veces, pero muchas veces pasan los años, y pasa el tiempo, y el hombre o la mujer está más endemoniado que nunca, a veces, ¿y para qué oro yo? ¿Para qué pierdo yo el tiempo orando por estas personas cuando hay perseguidos en Corea del Norte o en India o por allá que son cristianos por los cuales yo puedo orar y si valen la pena las oraciones, y yo orando por este demonio que cada día a veces tiene algún conato de arrepentimiento y tal, pero al otro día está peor y siguen la misma dinámica? Y a veces pasa eso cuando oramos por nuestros familiares. En el capítulo 11, hermanos, del Evangelio de Lucas, el Señor Jesús está hablando precisamente acerca de pedir, y de pedir en oración. Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba preparando este mensaje, que es Lucas 11, Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Y esta es una historia muy conocida, es una ilustración que pone el Señor Jesús. Y en la ilustración Jesús dice, esto era una vez un hombre que estaba en su casa, feliz de la vida, ahí viendo el partido de fútbol o qué sé yo, y era tardecito por la noche, y le llegó visitas, ¿no? Le llegaron unas visitas, algunos amigos y tal. Y pues las visitas pues llegaron y tenían que comer. Y este hombre no tenía nada. Y dice la palabra que este hombre salió y fue a la casa de su amigo. Y tocó la puerta y le pidió a su amigo, que le respondió por ahí desde adentro, si le podía dar unos panes para poder darle de comer a la visita que le ha llegado. Y el amigo desde dentro le responde, la puerta ya está cerrada y mi familia ya está en la cama. No me voy a levantar a darte los panes a ti. No le dice que no tiene panes. Panes tenía. Lo que le dice es que ha llegado en un mal momento, ya la persiana está bajada, ya está cerrada pues la cosa, ya no es un mal momento. No me voy a levantar a darte los panes. Y en el Evangelio según San Lucas, en el versículo 11, en el capítulo 11, versículo 8, mira, estas son las palabras de Jesús y son sumamente interesantes. Os digo, hermanos, discípulos, que aunque el amigo no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Vuelvo y repito, aquí Jesús está hablando de pedir y de pedir en oración. Es el contexto correcto de lo que estamos hablando. Y dice que aunque no se levante a dar los panes por la amistad que tiene, ni siquiera por la amistad, se va a levantar debido a su importunidad. Este hombre ya estaba en la cama, con su pijama puesto, calentito, ya estaba preparado para dormir, ¿no?
ya había puesto pues el despertador y el hombre llamando, ¿no? Y yo, ¿cómo me levanto ahora que ya estoy calentito aquí en la cama, que todo el mundo está durmiendo? Y mira para allá y está la mujer así mirándole con cara de si te levantas a darle los panes al sinvergüenza de tu amigo, duermes en el sofá, ¿no? Y el hombre, ¿y cómo me voy a levantar ahora a hacer esto, ¿no? Y dice la palabra que por su importunidad se levanta y va y le dará los panes. Probablemente, hermanos, aquí la palabra clave y la palabra que me llama a mí más la atención es la palabra importunidad. Y yo me puse a buscar en el diccionario qué decía, o sea, qué significaba lo de importunidad, ¿no? Este hombre fue importuno y en el diccionario ser importuno es sinónimo de ser molesto, fastidioso, cargante, pesado. Y yo dije, está fuerte la cosa, ¿no? Voy a buscarlo en griego, en el manuscrito, en la palabra que se utiliza en el manuscrito griego del Evangelio según San Lucas, ¿no? Y la palabra griega que se utiliza allí es la palabra anaideia, ¿vale? Anaideia, a su vez, es una palabra griega que está compuesta por dos palabras más. El prefijo a, que lo usamos en español también, que significa sin, ¿no? Como en amorfo, sin forma, ateo, sin Dios, anormal, sin normal, no, que no es normal, ¿no? Y la palabra griega aidos, anaideia, aidos. Aidos, aparte de ser una diosa griega, porque estos tenían dioses para todo, era la diosa griega del honor, del respeto, de las buenas costumbres. Aidos significa sentido de la vergüenza, pudor, respeto, timidez. Entonces, en griego, la palabra sería algo así como anaideia, sería como sin sentido de la vergüenza, sin pudor, sin respeto, sin timidez, ¿no? Para utilizar términos que podemos encajar en el español, impertinente. Por la impertinencia le iban a dar los panes, ¿no? Por la caradura, por lo sinvergüenza, ¿no? Si queremos hablar en español coloquial, por echarle morro y por ser jeta, ¿no? Es más o menos lo que podemos hacer el término, ¿no? Y la actitud, hermanos, que nos transmite la ilustración del Señor Jesús cuando se refiere a pedir cosas en oración es precisamente esa. La historia, queridos hermanos, no trata de comparar a Dios con el hombre que ya estaba acostado, porque la historia no va del amigo que ya estaba acostado y que no se quería levantar por la pereza de darle los panes o de abrir la puerta, no. La ilustración gira en torno del hombre que está haciendo la petición, ¿no? Y tampoco quiere decir que nosotros cuando vayamos a pedir algo al Señor lo tenemos que hacer así como con falta de respeto o impertinentes cuando queremos pedirle algo a Dios. Yo creo que lo que el Señor quiere hacer hincapié y quiere subrayar aquí es que la actitud nuestra cuando vamos a pedir una oración debe ser incisiva, debe ser insistente, debe ser constante, sin reparo, no diciendo que, ay Señor, igual está muy ocupado. No. A mí la Biblia me dice diferente, me dice que tengo que ser un jeta cuando voy a pedirle al Señor, pedirle las cosas, no por una actitud de orgullo, sino por una actitud que sea coherente con la fe que nosotros tenemos, porque la fe que nosotros tenemos dice, a quien yo voy es quien me puede suplir eso que yo le estoy pidiendo. ¿Y cómo se lo voy a pedir con timidez? ¿Cómo se lo voy a pedir con, bueno, si tú quieres, si es tu voluntad? No, ve y se lo dice. Ya si Dios tiene que decir que no, lo dirá. O ya si Dios tiene que ponerte a esperar, habrá que esperar. Pero ve con ese arrojo, con esa valentía, con esa insistencia, sin
Aunque la espera se alargue, no te ponga, no, intentemos con todas nuestras fuerzas a no dejar de mermar la oración, porque Dios quiere que seamos insistentes, que lo pidamos, porque eso es lo que dice nuestra actitud, que dice que eres tú, Señor, el que me puedes proveer eso. Y como tú me lo puedes proveer, yo lo voy a seguir pidiendo de manera insistente. Dame pan, quiero pan, necesito el pan, Señor, porque eres tú el que me lo puedes dar. Si el hombre fue a pedirle pan a su amigo, es porque sabía que era él el que tenía los panes y se los podía dar. Entonces fue insistente. Por la importunidad de este hombre, se levantó y se los dio. Hermanos, cuando estemos esperando y la espera se alargue, que no decaiga nuestra oración. Recordemos las cosas, traigamos a memoria las cosas por las que comenzamos a orar con ilusión. Tal vez pasamos por esa fase de resignación, o tal vez hemos dejado de orar por eso. Recordemos por qué, cuándo hemos dejado de orar por eso, hermanos. Y recordemos todo el tiempo que si hay algo que hemos estado pidiendo y lo hemos dejado de último en nuestra lista de oración, o directamente ha desaparecido porque la respuesta no llega, retomémoslo y echémosle morro, entre comillas, hermanos, en oración. Pongámosle la actitud que la oración requiere, porque somos coherentes con creyentes, que tenemos una fe, que quien escucha nuestra oración es quien puede responder nuestras plegarias, nuestras oraciones y suplir eso que necesitamos y eso por lo que estamos orando. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Gracias.